constitucionalidad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? No, definitivamente, ¿no? Recordemos que ya pasemos por un referéndum que medio tramposo también, en base a lo que planteó Martín Vizcarra hace algunos años ya. Pero el tema, la realidad es que la gente desaprueba el trabajo del Congreso de la República y lo que quiere hacer el Congreso es, a escondidas, ¿no?, de madrugada, pasar finalmente esta aprobación sin hacer el trabajo político previo, que es convencer. Yo siempre digo en política, vencer es convencer, y eso es lo que no quiere hacer el Congreso, y así se muestra que no es intentar mejorar la calidad legislativa con una Cámara alta, sino lo que se intenta es una reelección a escondida, es decir, seguir con esta línea de vivir a cuestas del Congreso de la República y del cargo público. Y se ve la desesperación por todos lados, ya vienen los jaloneos y el hecho que falta un voto y etcétera, etcétera. Y en fin, eso lo ve el público en general. Nosotros aquí ponemos punto final. Adelante contigo, Cristian. Gracias, Mónica, por el pase. Vamos, suéltame la cuña, por favor, rápidamente. Bien, vamos a hablar del tema político desde el Congreso de la República y su relación también con el Ejecutivo. Pero primero quiero tocar un tema que a mí me parece fundamental, porque creo que es, digamos, ¿no?, una extensión del modus operandi que vimos en las protestas de fines del año 2022 y de inicios del 2023. Yo siempre digo, hay una parte que sale a protestar legítimamente, que a veces lo hace de manera descoordinada, pero hay otros grupos que van a buscar la violencia y hay otros grupos que buscan finalmente la muerte de personas. ¿A qué me refiero? A la extorsión como una manera, digamos, ¿no?, escondida o... Perdón, al revés, la protesta como una manera escondida de extorsión. Y eso es lo que me parece estaríamos viviendo en la zona de Loreto, en el lote 95 de donde opera la empresa Petrotal. Antes de ir con mi punto de vista, primero veamos lo que ocurrió a inicios de esta semana. Mostramos el audio porque ustedes van a creer que es una película, ¿no? Esta de Tom Hanks en una zona de África en donde capturan, secuestran embarcaciones. Esto es aquí en la selva. Y no es la primera vez, si ustedes tienen buena memoria. Vamos a ver lo que ocurrió. Suéltalo, por favor. Fueron 4 días de tensión en las aguas del río Puinahua, en Loreto, pero finalmente, según informó el gobierno regional, se puso fin a la huelga de indígenas que tenían retenidas 2 embarcaciones de la empresa Petrotal, que transportaban 40.000 barriles de petróleo. Correcto. ¿Quiénes son estos, vamos a llamarlos, ciudadanos que secuestran o secuestradores que, en su condición de cometer un delito, como dice finalmente, ¿no?, estarían abusando de la protesta que quieren reclamar? ¿Cuál es la protesta que quieren reclamar exactamente estas personas? Bueno, eso habría que preguntárselo a una asociación de nombre AIDECOVAP, que es justamente la que protestó, reclamó, hizo que se siente el gobernador regional, el alcalde de esta población Puinahua. Vamos en orden. Puinahua, un distrito, tiene finalmente su capital. Ahí en la zona de la capital es donde opera el lote 95 y la empresa Petrotal, que opera este lote, había finalmente llegado a un acuerdo que, independientemente de todo lo que son los impuestos básicos que pagan, ¿no?, las regalías, el canon, que vuelve obviamente al municipio, y esperaríamos todos, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aparte de eso, llegó a un acuerdo finalmente con las comunidades de la zona, con los pobladores de la zona, y aportó el 2.5% del total de las ventas de petróleo. Pero miren cómo aquí viene este tema nefasto, ¿no?, que además viene también como una extensión de lo que ocurrió en Chile con, digamos, ¿no?, esta comisión constituyente que se conformó para crear la nueva constitución, que finalmente fue desaprobada por el pueblo chileno. Este tema de diferenciar quién es más ciudadano que otro, quién tiene más derechos que otro. Y aquí lo que ha pasado es que hay una comunidad, unos ciudadanos en la zona de Puinahua. Ellos representaban a un grupo de indígenas, de nativos de la zona, y que tenían más derechos que los ciudadanos y por lo tanto desconocían acuerdos a los que se había llegado. Y finalmente todo se resume, señores y señoras, en el manejo del fondo, en el dinero contante y sonante que se genera por la entrega de este 2.5% a un fondo que se supone
dispone, 60% tendría que ser utilizado para diversas cosas, pero el 40% ahorrarse para finalmente haya un plan de salida, como suele ocurrir en Alaska, en las zonas de Canadá, con también empresas petroleras o mineras, que cuando acaba la explotación, muchos de los ciudadanos no saben qué hacer, no saben a qué dedicarse, cómo cambiar finalmente su forma de vida, y por eso se mantenía un tema del 40%. Aidecovap no estaba de acuerdo con este manejo, no estaba de acuerdo en cómo se iba a manejar el tema de la plata, el tema del fondo, y habría generado este secuestro. Digo habría generado porque lo lógico termina siendo creer o no que Aidecovap es casi igual a los secuestradores, porque curiosamente cuando el gobernador regional de Loreto se reúne con Aidecovap, vota de la mesa de diálogo a los pobladores, a los ciudadanos de Puinahua, que están agrupados juntamente en la Junta, la Junta creo que es de Pobladores de Puinahua, ¿no? JAP. ¿Por qué van esas palabras, José? A ver si me ayudas. ¿Sí? ¿Lo tenemos o no? Bueno, la Junta de Puinahua es desalojada de la mesa de diálogo por pedido de Aidecovap y también piden que la empresa salga, que la empresa no tenga nada que decir respecto del dinero que pone de ese fondo. El gobernador regional, Junta Autónoma, el gobernador regional admite el pedido de Aidecovap, vota a la empresa, vota a la Junta Autónoma y súbitamente se acaba el problema. Se acaba el secuestro, se acaba el bloqueo del río y todo vuelve a la normalidad. Entonces, nuevamente un poquito lo que veíamos también en Puno. Yo tengo que decirlo porque aquí yo he sido muy crítico, es decir, la dictadura de los más radicales respecto de otros ciudadanos. Entonces, aquí no pasa por un tema de que efectivamente hay una protesta legítima, no. Si tú no estás de acuerdo conmigo, yo soy un grupo minoritario, si yo soy más violento que todo el resto, yo mando, a mí me hacen caso y todo lo demás se friega. Este parece ser el caso en lo que está ocurriendo en el lote 95 en el distrito de Puinahua. Miren ustedes, tenemos las declaraciones del alcalde de Puinahua, el gobernador no fue a la reunión el día de ayer, mandó a un enviado y surge después la presencia de estos famosos abogados que dicen tener la representación, ¿no?, de los más débiles, ¿no?, de los nativos. Nosotros tenemos la voz del pueblo. Yo hablo en nombre de ellos. Una locura. Pero esto es lo que decía. Vamos a escuchar esos audios. El alcalde. Llegar a este consenso de levantar esta medida, pero con reglas que garanticen la paz social en nuestro distrito de Puinahua. Levantar esta medida significaba que Aidecovap salía con su gusto de sacar a la empresa de este fondo y también dejar fuera a la Junta Autónoma de Puinahua. Salió obviamente un comunicado de Petrotal, pero antes de hablar del comunicado de Petrotal, escuchemos lo que dijo el abogado de Aidecovap, que, oh sorpresa, no solamente es político, politiquero, sino que tiene aspiraciones políticas, las tuvo y quedaron claras cuando postuló al Congreso de la República. Escuchemos lo que dijo y luego lo identificamos. Y hoy, cuando el propio Estado ha entendido que la presencia de la empresa es perjudicial en la gestión de un fondo, ellos mismos han conseguido que esa empresa se retire de la gestión de un fondo. Una empresa que genera impactos sociales, impactos ambientales, que desarrolla una actividad riesgosa, no puede gestionar un fondo de desarrollo social. Y además, por los impactos sociales acumulados. Finalmente, acá ganó también la dignidad del pueblo indígena. Así que esa dignidad hay que preservarla y felicitarlos a ustedes porque han conquistado derechos. Uno podría finalmente plantear que si es que puede o no puede la empresa. El tema es que ese fue el acuerdo al que se llegó. Con ese acuerdo estaba satisfecho la Junta Autónoma de los Pobladores de Puinahua. Y tiene mucho sentido porque en otros fondos la empresa también está pendiente porque lo último que quiere es que la plata que ellos aportan para mantener, digamos, la calma, para de alguna manera se alcancen las expectativas que una explotación como la de petróleo en el lote 95 trae, finalmente genere una mejor calidad de vida de los pobladores. Tiene todo el sentido del mundo. No es que van a controlar, sino que van a estar presentes en el manejo del fondo para dar sus opiniones, etcétera. Pero el fondo se maneja, digamos, con una gobernanza
que va mucho más allá de la empresa y que también incluía a Idecovap. Pero aquí lo que parece ser es el manejo del dinero, la totalidad del manejo del dinero. Y por eso es que justamente este abogado sale a declarar. ¿Qué me dices, perdón, que tenemos? Ponme la foto, por favor, para conocer de quién se trata, ¿no?, el abogado de Idecovap. Ahí lo tenemos. Jorge Tacuri, asesor legal de Idecovap, ex candidato. Yo no sé por qué me suena esta presencia de un candidato de Juntos por el Perú en otro tema también. Juntos por el Perú, ¿no?, siempre lanzando este tipo de candidatos. Esto ha sido en la elección del 2021. O sea, la última elección para el Congreso de la República. Pierde y finalmente no. Asesor legal de Idecovap y vamos que decir, ¿no?, promotor del secuestro, porque repito, lo que parece ser una causa-efecto lógica es que Idecovap pide una cosa. Mientras pide una cosa, hay el secuestro de embarcaciones y el bloqueo de carreteras. Cuando Idecovap logra lo que querían a través de un gobernador regional no pusilánime, como han sido muchos de los gobernadores regionales en las protestas. Recordemos que el gobernador regional de Puno todavía no da la cara, porque no quiso tomar una decisión, no quiso aparecer, quiso esconderse, trágame tierra, yo quiero volver a aparecer, solamente quiero las bondades y las mieles que me otorgan ser gobernador regional y ser un líder político, pero los trabajos donde hay que finalmente mostrar el nivel de estadista, de político, etcétera, ahí desaparecen. Pero bueno, esto fue lo que generó. Una vez que Idecovap sale con su gusto, los secuestradores, que pasen por el río, no pasó nada, ganamos. Esta es la manera como obtenemos nuestras cosas. Secuestramos una barcaza, o dos, secuestramos a gente, presionamos y viene finalmente un gobernador regional y un alcalde a decirles que sí. ¿Cómo va a definir el tema? Eso es lo que no sabemos. Petrotal ha salido a decir que desconoce cualquier acuerdo fuera de legalidad de la mesa técnica del lote 95. Es decir, al acuerdo que se ha llegado por el cual sacaron a Petrotal de la Junta del Manejo de este fondo, estaría fuera del acuerdo al cual ya se había llegado, por lo tanto, lo desconocen. Ojo que tiene sentido. Ponme el comunicado. ¿Ahí lo tienes en pantalla? Ok. Solamente voy a leer una partecita que me parece importante. Dice, denunciamos que en la reunión estuvieron representantes de federaciones de otras cuencas petroleras que no participaron en la mesa técnica del lote 95. Algo que además es recurrente, ¿no? Tienen un grupo ya con una metodología para manejar estas protestas, secuestros, etcétera, y finalmente convocan a esa gente, ¿no?, para pedir, digamos, ¿no?, lo que quieren lograr. En este caso particular, el manejo del dinero. Sigo con el comunicado. Este hecho es una clara muestra de un intento por politizar la discusión en torno al Fondo 2.5. Así se llama por el 2.5% de las ventas de petróleo que finalmente van a este fondo. Sigo, que ha sido diseñado para no solo cubrir las necesidades actuales, sino proveer una solución para la vida post-petróleo, al establecer que el 40% de los dineros aportados al 2.5, al Fondo 2.5, sean ahorrados y reinvertidos para este fin, tal como se hace en Alaska y Noruega. Este parece ser el tema, ¿no? No quieren que haya una parte del fondo que no se pueda gastar ahorita, del cual no se le puede echar mano en este instante, en este momento. Dice, nos preocupa como único aportante del Fondo 2.5 que se ponga en riesgo su gobernanza, dejando afuera a las comunidades. Hay que aclarar que este es un tema de liberalidad de la empresa, pero que ha sido ya colocado en el contrato también con el Estado peruano. Por lo tanto, ya no queda, digamos, como un acto de liberalidad que pueda revertirse, sino ya es parte finalmente del acuerdo y del contrato. Por eso es que seguramente ellos reclaman que no reconocen esto, porque el 2.5 ya lo definieron, va a ser para la comunidad, ya no se pueden tirar para atrás, pareciera, pero obviamente aquí se lucha cómo se va a manejar el fondo, de manera politiquera, poco transparente, sin pensar en el futuro, no de manera sostenible, o si es que finalmente se va a mantener, además, lo que la comunidad en Puinahua quisiera. Aquí nuevamente chocamos con el tema de yo soy nativo, tengo más derechos que tú mestizo. Una locura por donde se le vea. Son finalmente los ciudadanos que viven en Puinahua. Dime, José. Tenemos justamente en la línea al representante, a uno de los representantes de la Junta Autónoma de Puinahua, el señor Guillermo Sendón, a quien le damos la bienvenida. Señor Sendón, buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Te corrijo, soy
abogado de la Junta, no soy representante de la Junta. Ok, pero digamos, representante legal de la Junta. Eso sí. Ok. Eso sí. Ok, pero ¿por qué lo decía? Digamos, porque no es parte, digamos, de la Junta como un miembro de la Junta. Ok. Señor Sendón, explíqueme, por favor, ¿de dónde surge el reclamo de Aidecovap de sentirse, digamos, con más derecho y siendo menos, intentar ellos definir cómo se maneja este fondo? ¿Cuál es el problema que ustedes como miembros de la Junta, o perdón, como representante legal de la Junta, encuentran en el comportamiento, en las pretensiones de Aidecovap? A ver, esto viene desde el inicio. Aidecovap siente que ellos son los que deberían ser los únicos beneficiarios de este fondo. Ellos siempre han pretendido que así sea. Eso, hemos estado un año negociando y siempre avanzando en una mesa técnica que ha durado un año, una mesa técnica larguísima. Hemos tenido muchas sesiones en las que participó Aidecovap siempre y siempre hemos llegado a acuerdos. Y poco a poco, a pesar de que la Junta representa a más del 80% de la población y Aidecovap representa una cantidad pequeña todavía, hemos estado trabajando de igual a igual, sentados en una misma mesa y siempre llegando a acuerdos. Pero al final, en la última reunión, ellos se pararon y se fueron porque no querían firmar un reglamento que no les diera a ellos el control total del fondo. Ellos querían un comité en el que estuvieran solamente sus amigos, ¿no? Ese ha sido el tema del fondo. Explíqueme un poco cómo así sus amigos, ¿no? ¿A quiénes se refiere? ¿Cómo ellos pretendían, digamos, tener el control total del fondo y cómo dejar fuera a la empresa? Y entiendo que en esta reunión, el día de ayer, que se ha llegado a un acuerdo, o creo que fue el día viernes, usted me corregirá, ¿también se buscó excluir a la Junta Autónoma de Puinahua en ese diálogo? ¿O ustedes salieron al ver que...? Dele. Lo quisieron excluir de la reunión. No lo pueden excluir de su sitio en el comité que va a ser el que decida cómo se dispone del fondo. Eso no pueden. Okay. Pero lo excluyeron de la reunión igual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ellos no quieren, si ellos quieren tener la mayoría absoluta, quieren tener el control total. Entonces, claro, si son 5 miembros que ellos han decidido que van a ser 5 miembros, quieren que sean 3 por lo menos de ellos. Y ya se han asegurado de eso en este supuesto nuevo orden que han hecho. Se han puesto a ellos con un voto a la municipalidad de Puinahua, que es su socio, su cómplice, digamos, con otro voto, y al gobernador regional, que claramente es una persona que está coordinando con ellos también. Entonces ya son 3 de los 5. Los otros somos nosotros, y el quinto, es Perú Petro. Entonces serían 3 votos contra 2 siempre, para que ellos manejen y tengan el control total. Pero, señor Sendón, eso es de acuerdo a lo que ellos han pretendido, pero la realidad hace que el comité esté conformado de otra manera. Por lo tanto, al acuerdo que llegue el gobierno regional, digamos, es más un deseo de Aidecovap, que además finalmente muestra su intención, más que una realidad que vaya a cambiar, digamos, el destino del fondo. Esta acta que han firmado ellos es absolutamente inválida y por varias razones. Primero, que como todos sabemos, cuando una decisión se tiene que tomar en una reunión importante, se invita para tomar la decisión. O sea, en la agenda se coloca lo que se va a hacer. En la agenda de esta reunión no existía ninguna mención de cambiar ningún comité ni de tocar el reglamento. Eso, para comenzar, formalmente invalida esta acta. Perfecto. En segundo lugar, Cristian, si me permites, otro hecho que invalida el acta es que en ese momento estaban con embarcaciones secuestradas. O sea, te sientan a hacer una mesa de diálogo con la pistola en la cabeza. Eso invalida cualquiera. Señor Sendón, a eso quiero llegar y desgraciadamente con eso tengo que terminar porque el tiempo me gana. Entonces, yo podría inferir que Aidecovap son iguales que los que secuestraron la embarcación. Ellos lo han reconocido, porque si no lo han reconocido, lo que queda claro es que cuando Aidecovap salió con su gusto en esta reunión, obviamente el secuestro y la captura de la embarcación cesó. Lo que queda claro es que Aidecovap tiene un control directo sobre las personas que secuestraron la embarcación. No solamente lo han reconocido. Primero lo anunciaron, el presidente de Aidecovap fue el que anunció y nosotros hicimos una denuncia en la Fiscalía de Prevención del Delito de lo que iba a pasar. Sucedió el delito y después ellos mismos han ido al lugar a levantar la medida de fuerza. O sea,
definitivamente son ellos, o sea, lo han reconocido claramente y públicamente, ¿no? Clarísimo, perfecto. Ese es el problema justamente, ¿no?, de lo que yo decía, ¿no?, el vínculo de las protestas anteriores. Este modus operandi que se empieza a legitimar, para obtener vía la violencia, vía la extorsión, lo que algunos grupos quieren lograr. Señor Sendón, muchas gracias por su participación. Este tema finalmente va a seguir porque, repito, este es un tema particular de Petrotalia y de Covap, pero que puede extrapolarse a muchas cosas en nuestro país, en los cuales la protesta, la violencia, etcétera, sirve como un arma de extorsión para lograr lo que no se consigue en términos políticos, en términos electorales, en términos de negociación a través de la ley. Finalmente esto se logra. Más allá de disquisiciones, de acá, dicho sea de paso, hablando de disquisiciones, me sigue pareciendo interesante el tema del bloqueo de las carreteras. Hoy una nueva columna de César Azabache, a ver si se anima César Azabache a venir, ¿no?, a este programa para discutir ese tema, o si es que también, digamos, abarca sus disquisiciones sobre el bloqueo de carreteras a este tema del bloqueo del río. Porque tengo que decirlo, doctor César Azabache, me parece que hay una tremenda contradicción con lo que escribió hace una columna algún tiempo. Los tiempos cambian, los pensamientos evolucionan. Sería interesante tenerlo acá para que nos explique, ¿no?, ese camino de evolución en su forma de pensar. Temas rapiditos. Perdón, el trueque. El trueque entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Pero antes de eso, la manera como queda claro, porque esto fue una confesión de parte. A confesión de parte, relevo de prueba. Se molestó Patricia Juárez porque Perú Libre y otros grupos de izquierda, que ellos sí habían apoyado en la elección del defensor del pueblo, finalmente no le habrían cumplido lo que ellos esperaban lograr el día jueves, que era exactamente la posibilidad de una Cámara de Senadores y la posibilidad de ser ellos que se puedan reelegir para esa Cámara de Senadores. Salió molesta y en un arrebato de sinceridad, esto fue lo que nos dijo, solamente para confirmar lo que ya todos sabíamos. ¿Qué dijo Patricia Juárez? Lo que se ha pretendido hace un momento cuando estábamos en la votación de la bicameralidad era canjear los votos a efectos de que nosotros, digamos, cedamos y votemos a favor de la ley Mordaza para que voten por la bicameralidad. Y lo tengo que denunciar públicamente, tengo que denunciarlo públicamente porque ha sido así. Y entonces, y cada uno sabe quién ha sido. Es que cuando uno escucha esto, o sea, tiene todo el sentido del mundo pensar que y el tema del defensor del pueblo y los otros temas y tantas leyes finalmente que se han aprobado que en un principio tenían a buena parte de los congresistas en contra y súbitamente cambian su parecer. Hoy hay una nota, creo, en el diario El Comercio de la República sobre los cambios respecto de la posición de la bicameralidad y cómo finalmente los niños que tenían una posición en contra súbitamente cambian, una buena parte de los niños. Y esto todo se llama, ¿no?, otorongo no come otorongo. Yo te ayudo, tú después me ayudas, obviamente estoy con la espada contra la pared, necesito que me blindes, tú quieres Senado, yo tengo votos que necesitas, por lo tanto yo te doy, tú me das. En esta situación estamos y agradezco a la congresista Patricia Juárez que haya tenido este arrebato de sinceridad, haya sido consciente o inconsciente, porque el que también reaccionó sin que nadie le pregunte nada fue Flavio Cruz. Se sintió aludido justamente por Patricia Juárez y esto fue lo que respondió una vez más para confirmar de qué va el toma y daca. Y ojo, ojo, porque mucha gente puede decir, pero esto es la política. Esto no es la política, esto es la politiquería. En política, por supuesto que se negocia, por supuesto que se cede, pero se cede sobre temas de Estado, se cede además de manera transparente. En esto vamos a ceder porque más adelante vamos a votar por esto. Es decir, hay efectivamente un intercambio de votos, pero no de esta manera, ¿no? Eso no es la política, pero no nos confundamos. ¿Qué dijo Flavio Cruz al sentirse aludido? Si puede retirar la palabra, se lo pido respetuosamente a través suyo a la vocera de Fuerza Popular, porque a veces no es bueno basarse en cuentos, ¿no? Cuentos del cuento del cuento. Si alguien le contó eso, yo no he tenido ningún contacto, ningún diálogo formal, más allá que con usted también conversamos algo hace un rato, pero no ha habido nada, ningún contacto. Yo soy el vocero. Bien, ahí está la situación. ¿También sobre este tema? ¿Se le preguntó sobre este tema, José?
sobre el posible trueque. A la presidenta Dina Boluarte se le preguntó sobre este posible trueque que finalmente ya todos hemos visto. Y no es que sea una novedad tampoco, ¿no? Pero en este caso particular creo que se está llegando, ¿no?, a unos extremos. Esto fue lo que respondió la presidenta al respecto ante la pregunta de una compañera nuestra. A ver. Si es que esto es un trueque, hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Fujimorismo para que haya habido esta retroalimentación, porque aunado a este hecho, la autora de la ley, que es la congresista Marta Moyano, de Fuerza Popular, se reunió con el titular del Ministerio de Justicia, Daniel Maurate, unos días antes por 2 horas en el Ministerio de Justicia. Pero no hay ningún trueque, sencillamente lo que ha existido ha sido un primer informe que hizo el Ministerio de Justicia, luego se amplió ese informe y nosotros promulgamos y firmamos la ley. Eso es lo que hay en concreto. Qué tiempos aquellos, ¿no? Que había ahí una crítica dura entre uno y otro poder. Y yo creo que la crítica es positiva. Yo de aquí hago crítica y no es que yo me pelee con los que critico. Más bien hay gente que se pelea conmigo porque los critico, porque creen, ¿no?, que todo es cuchipanda. Pero una buena crítica es justamente lo que se necesita en democracia, el balance de poderes. No, el check and balance que dicen los gringos, un poder fiscaliza a otro. Así que cuando llegamos a estas situaciones, lo único que puede haber es algo malo. Esto no es una colaboración en términos políticos. Entonces, la presidenta Dina Boluarte se presentó para hacer su balance. Ya no voy a decir más, ¿no? Ustedes ya saben cuál es mi opinión respecto del gobierno de Dina Boluarte. Han habido muchas críticas en diversos medios de comunicación, pero ha habido algo que me ha llamado la atención porque, digamos, editoriales, columnas, notas, etcétera, todos, digamos, coinciden en cuestionar que se ha hablado que di plata para esto, di plata para lo otro, di plata para lo otro, sin efectivamente poder decir que se logró algo con el dinero dado. El mejor ejemplo es el dengue. Y no solamente eso, ¿no?, sino que no se habló de lo que está fallando y no se dijo qué se iba a hacer para corregir, sino se intentó nuevamente cubrir, ¿no?, bloquear, tapar los errores, como por ejemplo de la ministra de Salud y el dengue. El otro día le di una entrevista a Milagros Levy en la cual dijo que se le habían perdido no sé cuántos hospitales, estos hospitales que se montaron durante el COVID-19. La verdad, alucinante que se le hayan perdido hospitales a la ministra de Salud. Pero dijo, ha hecho un gran trabajo, ¿no? Se ha esforzado mucho. He visto, soy testigo de que ha hecho todo el esfuerzo. Bueno, si hizo el esfuerzo, enhorabuena. Lo que queda claro es que, habiendo hecho el esfuerzo, no logró el resultado. Por ende, a mí no me basta que haya hecho el esfuerzo, sino que como no tuvo resultados, gracias ministra por el esfuerzo, pero fue un fracaso su esfuerzo, por lo tanto, cambio. Eso es lo que se esperaría, pero así de sencillo. Si lo mismo hablaron con el tema de Martín Vizcarra. Otro tema que decía era que le echó la culpa al gobierno de Pedro Castillo. Y nuevamente el tema ahí, ¿no? Porque ella fue parte del gobierno de Pedro Castillo. Un poquito como la ministra con Mónica, ¿no?, que lo apretó bien, porque ella dice, oye, usted ha criticado a la ATU, tanto así que ha dicho que María Jara fue un desastre, pero fue mano derecha 1 año y medio de María Jara. Ah, bueno, le juro que pensaba en renunciar. O sea, la verdad, uno ya ríe para no llorar. Ya me voy ahorita, José, pero solamente un tema para terminar. Lo que yo decía, que todos han coincidido en la crítica, pero siempre había una salvedad. Pero más allá de todo lo malo que no ha dicho, etcétera, la falta de mea culpa, etcétera, tenemos que reconocer qué bien que la ministra haya dado su balance de gestión. Es que nuevamente yo no puedo con la mediocridad en nuestro país. A ver, Castillo no daba ninguna conferencia de prensa y no enfrentaba a la prensa, más allá de que no hablaba tonterías cada vez que lo hacía. Ahora el señor está preso. Todo el mundo comparaba esto. Ah, pero a diferencia de Castillo, ahora sí lo hace Dina Boluarte. Bueno, les doy un ejemplo. Martín Vizcarra hablaba todos los días en el COVID-19 y también debería estar preso. No sé por qué lo está, porque la Fiscalía también se demora. Las pruebas al canto de la corrupción durante el gobierno regional de Moquegua. No se trata de hablar y no hablar. No seamos tan mediocres que lo que se tiene que hacer empieza a ser algo que tenemos que aplaudir. Sí, pésimo gobierno, pero no es corrupto. Ah, ya, entonces como no es corrupto, te basta un gobierno cojonudo. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa mediocridad? ¿Qué tiene que ver que Castillo no lo haya hecho con, después de todo lo malo, después de un balance que prácticamente no dijo nada respecto de lo que se tiene que corregir, digamos, ah, bueno, pero bien que brindó su declaración?
En fin, son cosas que yo no entiendo. Solamente para terminar el tema de Puno, porque Dina Boluarte le sigue hablando a sus rivales políticos, le sigue hablando a los castillistas y a los secuaces de Castillo que perdieron el poder, en vez de hablarle a la población de Puno, en vez de hablarle a la ciudadanía de Puno. Porque no puedes dejar una parte del Estado peruano, una parte del país, ¿no?, abandonado, peleado con tu gobierno, con tu ejecutivo. Pero insiste finalmente en alejar el tema de Puno y echarle la responsabilidad, que yo lo he dicho 1000 veces, algo podría tener, pero su trabajo como presidenta ya no es decir quién dividió, quién generó. Su trabajo como presidenta hoy es lograr que Puno se vuelva a integrar al país. Hacer un plan Marshall, una especie de plan Marshall, ese plan con el cual Estados Unidos ayudó a Europa post Segunda Guerra Mundial, y tratar de recuperar Puno para el Perú. Pero bueno, Aníbal Quiroga está con nosotros, él es abogado constitucionalista, está además en el comité consultivo que asesora en temas constitucionales a la presidenta Dina Boluarte. Le damos la bienvenida. Doctor, adelante por favor, un placer. Doctor Quiroga, ¿cómo le va? Buenas noches. Usted ya sabe con qué pregunta voy a arrancar. Escuché también o leí una nota que le hace el diario La República sobre sus declaraciones. No hay conflicto de intereses en ser el abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que sabemos es la llamada por la Constitución a investigar una persona de alta funcionaria como la presidenta, y al mismo tiempo ser asesora de la presidenta en el la comisión consultiva de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la presidencia de la República. ¿Por qué dice esto, doctor Quiroga, que no hay conflicto de intereses? Porque, de alguna manera, hay algunos sectores que se han lastimado con el hecho que un grupo de profesores o de magistrados del Tribunal Constitucional se junten para brindar asesoría a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, insisten con temas que no tienen nada que ver. El conflicto de intereses se da cuando en un mismo plano uno participa de los dos lados. La presidenta de la República soporta investigaciones del Ministerio Público por determinados delitos. Yo no soy penalista, yo no intervengo en eso. La fiscal de la Nación soporta 19 imputaciones a nivel disciplinario, es un tema administrativo, yo soy abogado de ella. Esos planos no se tocan, yo no converso con la fiscal de la Nación acerca de sus investigaciones penales y no hablo, en el caso del comité consultivo, de los temas. Si lo hubiera, no participaría en el tema, así de simple y claro, porque el primer test respecto al conflicto lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, alguna gente quisiera que la presidencia de la República esté inerme o no tenga ningún tipo de asesoría o ningún tipo de defensa y que soporte pues cualquier tipo de acusación. Pero podría ser asesoría, finalmente todos los comités, pero yo hablaba en su caso en particular, porque sí quisiera que profundice en este tema de que el conflicto de intereses se da sobre, digamos, áreas y no necesariamente de la persona de la que en este momento hablamos, ¿no? Dina Boluarte, investigada por la fiscal de la Nación, usted siendo asesora legal, penal o administrativamente, perdón, y asesor constitucionalista de la presidenta siendo investigada por la fiscal de la Nación. La comisión consultiva no asesora a la presidenta, asesora a la presidencia, que es una institución, que es la que está siendo atacada interna y externamente, ¿no? Porque se dice que el golpe de Estado lo ha dado el Congreso, que Castillo ha sido mal vacado, que no cometió un golpe de Estado, que hay una usurpación de poderes constitucionales y que no le correspondía estar en la presidencia de la República. Esos son los temas que nosotros abordamos. No tiene nada que ver con las investigaciones administrativas de la fiscal de la Nación. Pero, entonces, lo que no entiendo es, está siendo atacada a nivel interno y usted se acaba de referir a lo que finalmente defiende, digamos, desde el plano, en la opinión pública, ¿no? Y si se quiere en el plano político, solamente los que fueron secuaces de Pedro Castillo. Pues no necesariamente, ¿no? Porque, digamos, yo tengo la impresión que a nivel internacional y a nivel interno no se ha explicado bien cómo ocurrió la sucesión de los hechos, ¿no? Cómo es que el 7 de diciembre, en pleno siglo XXI, se produce un intento de golpe de Estado, por qué razón el presidente fue detenido y vacado,
legalmente, cómo es que la Corte Suprema ordena su detención, la misma Corte Suprema que sentenció a Fujimori o que sentenció los casos de corrupción, y cómo es que se produce la vacancia de presidente y la asunción de la vicepresidenta que estaba habilitada para asumirlo. No ha sido una persona que pasaba por la esquina, una persona venediza, ¿no? La señora Boluarte ganó las elecciones como vicepresidenta el mismo día, con los mismos votos y con la misma legitimidad de Castillo. No es una persona ajena, ¿no? Entonces, la Constitución dice que cuando el presidente es vacado, asume la presidencia para continuar el mandato la vicepresidenta o el vicepresidente. Ok, pero digamos, más allá de ustedes reforzarle a la señora Boluarte, que es la presidenta constitucional, porque así lo manda la Constitución, ¿qué otra cosa podrían lograr? Es decir, discutir, por ejemplo, no sé, con Verónica Mendoza, que pide que se tumbe este gobierno por inconstitucional y ilegítimo. Bueno, no vamos a discutir con nadie en particular, vamos a dar los elementos para reforzar la parte constitucional del gobierno. ¿A quién, doctor? ¿Frente a quién? Interna y externamente. Internamente, cuando hay algún tipo de debate o algún tipo de foro, eso estará por definirse porque el reglamento recién se va a hacer, o externamente cuando haya necesidad de ir afuera y explicar. Sí, pero uno plantearía que, por ejemplo, lo de Petro y lo de AMLO no es un tema constitucional, sino es un tema político que se agarra obviamente de lo constitucional. O sea, van a hacer una defensa política, no solamente nosotros no entramos en el tema político, vamos a dar el marco constitucional sobre el cual se puede desmontar una tesis política. El tema político lo verán los políticos y los ministros y la Cancillería finalmente, ¿no? Que, digamos, no ha tenido una buena performance en el exterior para dar la imagen de un Estado constitucional. De hecho, siguen preguntándose en el extranjero por qué no hay adelanto de elecciones en el país. Ya, pero por ejemplo, es que yo quiero insistir que en el único tema que yo veía, un tema constitucional, digamos, se perdió, creo que fue en el Congreso que se quiso plantear algo respecto de las muertes y las protestas, pero no he visto en ningún campo algún tipo de denuncia constitucional que pueda finalmente amparar que haya un comité que le vaya a decir a la presidenta: aquí vamos a ayudarte para demostrarle a Tutti Limundi que tu gobierno es legítimo por la Constitución. Pero es que la Comisión no tiene por objeto defender denuncias constitucionales, tiene por objeto dar opiniones constitucionales respecto a la situación actual. Algunas de las cuales pueden gustar, otras pueden no gustar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque ahí sí, doctor, está yendo mucho más allá del tema del 7 de diciembre, ahí de que la presidenta es constitucional. Le pongo 3 ejemplos bien claros. La legitimidad de la vicepresidencia es para completar el mandato. No existe un presidente provisional o transitorio, que fue lo que se dijo al principio. No hay obligación de adelantar elecciones porque eso no es lo que dice la Constitución. Y finalmente, la legitimidad de la vicepresidenta, una vez que el Congreso la inviste, es la misma legitimidad del presidente. Ahí tiene 3 elementos que se manejaron de manera diferente desde el gobierno, ¿no? La presidenta dijo al principio: soy una presidenta de transición, y todo el mundo manejó esa tesis. Creemos que en ese contexto socavó su propia legitimidad. ¿Pero usted cree que se puede ir a adelanto de elecciones si es que finalmente se pusieran de acuerdo como se ha hecho anteriormente? Yo creo que se puede adelantar las elecciones si se modifica la Constitución. No es un tema fácil ni rápido. Es la única posibilidad porque las reglas del mandato presidencial están en la Constitución. Para adelantar el tema no es un tema que dependa ni de su voluntad ni de la mía, ni de la presidenta de la República. Por eso se habían planteado finalmente unos primeros votos, ¿no?, que se logró y finalmente se quedó y terminó. El tema no se ha vuelto a tocar. Pero el tema es bien claro. Para adelantar las elecciones, que es una posibilidad política, hay que cambiar la Constitución. Y eso tiene su propio trámite. Ahora, le hago la pregunta a usted, porque entiendo que, digamos, mantienen plenamente su autonomía desde su punto de vista político, etcétera. Constitucional. Nosotros no entramos en el tema político. Por eso, si no entran al tema político, sí puede hablar finalmente desde su posición política de cara al gobierno de Dina Boluarte. ¿Usted cree que, por ejemplo, sería positivo ir a un adelanto de elecciones o no? ¿O usted cree que Dina Boluarte se debe quedar hasta el 2026? Yo creo que políticamente sería inconveniente adelantar las elecciones porque no hay partidos políticos. Si se adelantan las elecciones es para que hayan candidatos y alguien sea investido como una nueva autoridad. La pregunta es quiénes son los candidatos. Quienes alientan fundamentalmente eso son los que están alrededor de los movimientos que hay, porque partidos políticos no hay, propiamente dicho. Entonces, gente que ha sido congresista antes y que ahora son asesores y que pululan por alrededor de esa gente, la que alienta el tema del adelanto, o gente que lee la calle, ¿no es cierto?, o que pretende leer la calle, o que tiene, digamos, una suerte de tensiómetro de la legitimidad, es la que alienta el tema del adelanto de elecciones. Pero, digamos, yo no tendría inconveniente que se adelante las elecciones si se cambia la Constitución, pero adelantar elecciones ¿para qué? Pero eso tampoco va a cambiar al 2026, ¿verdad? Es que las reglas son esas, Cristian. O sea, si tú quieres jugar un partido de fútbol son 2 tiempos de 45 minutos. No, pero por eso... ¿Quieres jugar 30 minutos? Ándate a Zurich y cambia la regla de la FIFA. Coincidimos.
respaldo político a Dina Boluarte y tiene que quedarse hasta el 2026 desde el punto de vista de quienes conforman la comisión consultiva. Pero no se lo puedo preguntar a todos, sí puedo preguntárselo a usted, doctor. Bueno, no tengo un baremo para poner una nota, ¿no? Pero creo que políticamente se está haciendo un esfuerzo por sacar adelante el país de la mejor manera posible con las condiciones que hay en este momento. Tiene una oposición férrea, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa oposición férrea? En los sectores radicales que han sido violentistas al principio y que traducen esa violencia como protesta social. Ya la Corte Suprema ha dicho que eso no es así. La propia Corte Interamericana ha dicho que no hubo un golpe de Estado por parte del Congreso y que Castillo ha sido un golpe de Estado. Pero hay todo un sector radical que pretende mantener la violencia, que pretende, digamos, delegitimar el gobierno. Y por otro lado, no tiene una representación en el Congreso que la defienda lo suficiente como para tener, digamos, una aquiescencia, una coordinación. Pero no, digamos, no coincide con lo que yo planteaba en el editorial, que hay, digamos, un acuerdo casi de supervivencia entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Le parece que cumple cabalmente cada uno su papel y se fiscalizan entre ellos? Yo creo que en unos casos ha habido acuerdos y en otros casos ha habido acuerdos infelices, ¿no? Yo he señalado que el tema de la Defensoría del Pueblo ha sido un desastre y ahí le cae por igual a unos y a otros, ¿no? Mantenemos la plena independencia de decir lo que nos parece desde el punto de vista constitucional. Esa es, digamos, la esencia de la comisión y el hecho de ser ad honorem. Alguna gente también dice, pero ¿por qué es ad honorem? ¿Qué querrán? ¿Qué no querrán? En esa comisión hay básicamente expresidentes del Tribunal Constitucional que han pasado por el concurso del Congreso y que han hecho jurisprudencia en el tribunal. Hay magistrados del tribunal, hay profesores universitarios que tienen una trayectoria que no requieren, digamos, de estar allí para acrecentar su prestigio. Quizás la persona que tenga menos condiciones para estar sea yo, pero he sido llamado al tema y me ha parecido que puedo colaborar para darle solidez a la institucionalidad constitucional. Porque el tema constitucional y la pacificación del país es un tema esencial para nuestro propio desarrollo. Sí, pero la pacificación también pasa por hacer política y usted de alguna manera y la comisión le da un respaldo político al gobierno de Dina Boluarte, ¿es correcto? Ahí no estaría de acuerdo con usted. Le damos un respaldo constitucional. ¿Cómo lo manejen ellos? ¿Cómo lo traduzcan ellos? Nuestra obligación es darle nuestro mejor consejo constitucional. Pero la entonces, obligación de ellos es tomar la mejor decisión. Y ahí es un tema de su responsabilidad. El Consejo Constitucional entonces, pero en este caso particular suyo, va de la mano con una posición política que dice, bueno, estamos mejor con Dina Boluarte que con la posibilidad de un adelanto de elecciones. No necesariamente. Estamos mejor con Dina Boluarte que con lo que había antes. Porque el proceso político peruano no nace con Dina Boluarte, nace desde Kuczynski y su poca representación en el Congreso, y luego la elección de Castillo, y luego todo lo que trajo Castillo. Entonces, en la actual situación, ¿qué es lo que mejor requiere el país como nación para tener un desarrollo de acá hasta las próximas elecciones que serían de acuerdo a la Constitución del 2026? Pero eso es justamente... ¿Se quiere adelantar el tema? Bueno, hay que hacer un cambio de la Constitución. No hay cómo cambiar la Constitución, no se pueden adelantar las elecciones. Es muy simple el tema. Usted me habla ahora de la Constitución, pero por ejemplo, Natalia Primo, Ángel Delgado, Enrique Gersi, no le voy a decir Harold Forsyth, ¿no? Aunque, claro, fue parte del gobierno del Castillo, del cual formó parte también Dina Boluarte, dicen que es inconstitucional. Ustedes asesoraron a la presidenta Dina Boluarte, o al gobierno en su defecto, para que presenten este proyecto de ley. ¿Hablo obviamente del despacho remoto? No, porque el proyecto se presentó antes de que la comisión se constituya. Su punto de vista al respecto entonces, doctor. Yo creo que podría darse una ley de desarrollo que habilite el tema. Yo tengo mucho respeto por Enrique, por Natalia, por Ángel, pero no le reconozco competencia constitucional al embajador Forsyth, ¿no? En la medida lo he escuchado. Por eso lo dejo, centremos en el fondo. Y la verdad es que ha dicho cosas que pero son constitucionalmente impresentables. ¿No? ¿A qué se refiere, doctor Quiroga, con el tema del desarrollo? O sea, ¿le parece constitucional o no que finalmente se haya cambiado el tema del despacho remoto cuando lo que dicen los tres abogados que le ha mencionado y usted reconoce, dicen que esto se debió hacer vía una reforma constitucional tal cual se ha referido usted al tema del adelanto de elecciones? Sí, el tema es que el encargo del despacho presidencial es una norma que tiene más de 100 años en el país. Cuando uno viajaba a Europa en barco y tardaba 3 meses en llegar, ¿no? Hoy día estamos en una situación distinta. El problema ya se planteó con Paniagua el año 2000-2001 y él no pudo salir porque en el año 2001 no teníamos la tecnología que tenemos ahora. La telepresencia hace que la voluntad se manifieste en tiempo real. El problema de encarar el despacho y salir, ¿no es cierto?, es que la persona no podía dar órdenes, no podía estar presente en el mando porque no había tecnología para eso. Yo creo que una ley de desarrollo constitucional sería factible que se pueda hacer. Ahora, ¿sería mucho mejor una reforma de la Constitución? Sí, claro, sería mucho más transparente y claro.
pero no habría, digamos, ninguna colisión de que el presidente mantenga el cargo y pueda ejercer el cargo a través de los medios tecnológicos que hoy día existen. De hecho, la pandemia nos ha dejado mucha enseñanza respecto de su programa se hacía por Zoom, las clases se hacían por Zoom, doctor, la guerra se hace por Zoom. Entonces, si usted fuese como constitucionalista, miembro del TC y esto llegase al Tribunal Constitucional, su voto sería a favor de que esta ley es constitucional por más que no se haya hecho una reforma. Yo diría que sí, porque en algunos casos el tribunal ha encontrado también interpretaciones que no necesariamente están en el texto de la Constitución. Eso de la autonomía es lo que me gustaría saber, ¿no? Si es que finalmente los 7 miembros de la Comisión Consultiva... Somos 10. Perdón, los 10 miembros de la Comisión Consultiva finalmente piensan así, decir, ¿qué grado de autonomía va a haber para poder empezar a criticar? Decir, yo soy parte de la Comisión Consultiva, pero a mí no me parece esto constitucional. Nosotros tenemos absoluta autonomía para decir lo que pensemos, lo que cada uno quiere hacer, y vamos a tomar las decisiones por consenso o por mayoría simple. Pero no somos una comisión de asesoría política ni nos bancamos el tema político. Los políticos tomarán las decisiones sobre lo que uno les diga en función de su mejor interés. Puede ser que algunas cosas no les guste, otras las tomen, otras no las tomen. Tampoco nos vamos a ofender porque no nos sigan. Correcto. Digamos, es renunciable, cualquiera puede alejarse y también Dina Boluarte puede decidir prescindir del servicio de alguno de ustedes. Por supuesto, sí, claro. Es absolutamente renunciable, como podemos incorporar también a otras personas. Correcto. Me dijo que usted no ve finalmente un conflicto de intereses, pero cree que podría surgir en algún momento entre conversar con la presidenta en este tema de la comisión y también con la fiscal de la Nación, a que a su vez investiga. ¿Cree que podría surgir en algún momento? Yo no converso con la presidenta de la República. Yo asisto a una comisión. Ok, y finalmente termina... Hacemos un informe y eso se pasa a la presidencia de la República. Con la fiscal sí se conversa por los casos en la Junta Nacional de Justicia. Sí, porque yo tengo una relación de defensa, yo soy abogado defensor de ella. Correcto. Y por lo tanto converso de ella de sus temas disciplinarios, que son 19. No converso de temas personales ni de temas ajenos a esos 19 casos. Gracias, doctor Quiroga, como siempre, y quizá una próxima vez para hablar justamente de los casos de la fiscal de la Nación en la Junta Nacional de Justicia. Vamos a una breve pausa y regresamos con el final. No se muevan. Gracias. Gracias.